Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Cuando escuchamos la palabra pirata pensamos en muchas cosas, en los que existen en la literatura, en obras como La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson o en El capitán Garfio de Peter Pan. Pensamos también en seres anónimos que secuestran información, en la expresión piratas informáticos. Además vienen a la mente una cantidad de objetos, ropa, libros, medicamentos, zapatos, que han sido copiados y que se parecen a eso, que llaman originales. Este programa de Días de Radio está dedicado a los piratas, a los de tiempos remotos, a los de la literatura, a los actuales. En La isla del tesoro, Stevenson describe así al pirata que llega a la posada Almirante Benbow. Era un viejo recio, macizo, alto, con el color de bronce viejo que los océanos dejan en la piel. Su coleta embreada le caía sobre los hombros de una casaca que había sido azul. Tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices, con uñas negras y rotas, y el sablazo que cruzaba su mejilla era como un costurón de siniestra blancura. Este personaje de Stevenson era un pirata en busca de un tesoro. Para conocer quiénes son, empezamos con una nota de 1 TV Bytes, en la que nos cuentan el origen de la piratería. Del Mediterráneo a Somalia, el origen de los piratas. El registro más antiguo de esta práctica criminal data del año 1350 antes de nuestra era, cuando los llamados pueblos del mar en el Mediterráneo recurrieron a actividades ilícitas para mejorar su economía, robando las embarcaciones de los egeos. Siglos más tarde, los romanos se convirtieron en las principales víctimas de los piratas, quienes alrededor del año 75 antes de nuestra era capturaron al emperador Julio César. El Imperio Romano no solo pagó el rescate del monarca, sino que invirtió en el combate a la piratería, logrando erradicarla en solo 3 meses. Durante la Edad Media, la piratería regresó al Mediterráneo a través de los corsarios. Estos eran criminales que recibían órdenes de sus gobiernos para invadir y saquear naves de naciones enemigas, apoderándose de sus riquezas y vendiendo a sus tripulantes como esclavos. La época de oro de la piratería fue posterior al descubrimiento de América, cuando embarcaciones cargadas de oro y otras riquezas atravesaban continentes cotidianamente. El robo marítimo de botines incrementó cuando en 1494 el Papa Alejandro VI repartió el territorio americano a España y Portugal, provocando el enojo de otras naciones europeas que utilizaron a los corsarios como una táctica de guerra. El área más afectada por los piratas y corsarios fue la zona del Caribe y el Golfo de México, donde se ubican los puertos donde partían los cargamentos españoles hacia las costas de Europa. Ahí los criminales del mar solían asaltar barcos, obtener oro para sus naciones y de paso quedarse con una parte del botín. En el siglo XVII, habitantes de Francia e Inglaterra invadieron algunas islas caribeñas. Cuando España los expulsó, estos se unieron a los corsarios y piratas y fueron conocidos como bucaneros. Para el año 1825, el robo de botines y riquezas perdió relevancia, convirtiéndose el comercio de esclavos en el crimen más popular de los piratas. Afortunadamente, algunos cambios legales provocaron la intervención gubernamental, logrando erradicar esta práctica del Océano Atlántico a mediados del siglo XIX. Para el siglo XX, la piratería era un evento poco común. El pirata más representativo de esta época fue Boise Singh, quien entre 1947 y 1956 aterrorizó los mares de Sudamérica, asesinando alrededor de 400 personas. Recientemente, la existencia de yates privados en el Caribe ha resucitado la piratería en esta zona, mientras que en las costas de Somalia e Indonesia, los piratas asaltan barcos mercantiles para robar dinero y cargamento. Conocemos recreaciones románticas de la vida de los piratas, corsarios y bucaneros. A ello contribuyen personajes como los de Piratas del Caribe o Hook, el capitán de Peter Pan, que nos muestran personajes con parche, pata de palo, loro en el hombro, garfio en lugar de mano, bandera con tibias y calavera y tesoro enterrado. Era idílica la vida de los piratas. En la siguiente nota de Amy C. Selleck nos hacen un recuento de las condiciones de vida de piratas y corsarios. En la vida de un corsario hay diferentes momentos. Hay momentos en que puede ser emocionante, puede ser tediosa, aburrida, puede ser estresante, peligrosa. Son viajes monótonos
en duras condiciones, en que realmente no sabes, como cuando entras en un hospital, cuándo entras pero no cuándo sales. Para mí el calificativo sería dureza, sometimiento a las inclemencias del tiempo, a poder pasar hambre, a una vida a bordo que era durísima. Y mucho más en el momento del ataque, es un momento estresante. Dormir a ratos en un barco, y más en un barco de corso, cuando tocan la campana hay que salir corriendo. Por tanto, duermes media hora, o duermes 2, o duermes 3, cuando puedes y te dejan. Tenemos que tener en cuenta que un barco de vela siempre hay trabajo. Hay que vigilar, hay que estar visualizando, porque buscas también, haces el corso, buscas. Buscas presas que capturar y posibles enemigos de los que huir. Cuando no estás de guardia, porque el barco siempre hay gente de guardia ahí pendiente de las velas o pendiente de lo que sea, estás trabajando, manteniendo, haciendo labores de mantenimiento. Limpiando, pintando, arreglando cosas, porque el mar se lo come todo. La erosión del mar contra el barco es continua. Un motivo obligado para cualquier navegante es detenerse cada cierto tiempo para recargar las bodegas con agua dulce. Cada persona consume bastante agua durante el día. Si además tiene que remar, tiene que hacer un esfuerzo físico, sudan, se deshidratan y además si hace calor, pues gastan mucha más agua. La alimentación en los trayectos corsarios era bastante parca. Como no sabían cuándo iban a volver, tenían que ser lo más imperecederos posible, es decir, carne seca, pescado salado, algunas verduras como guisantes, legumbres, arroz y todo eso con un pan de marinero que, como estaba doblemente cocido, era más difícil que se pudriera. La convivencia en un barco, si se embarcan como remeros en la Edad Media, gente que está en la cárcel o prisión, delincuentes comunes, eso puede agravar la relación que hay entre ellos. En un barco pueden haber 200 hombres juntos en un espacio de 40 metros de largo por 6 de ancho, por tanto están todos codo a codo. Si hay un enfermo, es muy fácil que la enfermedad se transmita. Puede haber una gripe o la peste. Durante las travesías, los tiempos muertos debían de ser matados de alguna manera. Existía, como no, un juego de cartas y dos galeones se encontraban en medio del mar. Sacaban a sus campeones y sobre pasarelas los enfrentaban con lucha libre. Existe una tradición marinera que incita a pegarse y incluso en Menorca tenemos un nombre para esta lucha de cuerpo a cuerpo que se llama joc maonès. Lucha maonesa, que no es tanto del corsario a bordo, sino más todo el tema tabernario relacionado con los corsarios en el puerto. Es una lucha a puño abierto y como información os digo que hay un golpe que se llama revés y toc baix, que es así. Es decir, golpes muy rudos, muy callejeros. En Historia Universal de la Infamia, Jorge Luis Borges nos relata la vida de la viuda Chin, pirata. Nos dice el escritor argentino: la palabra corsarias corre el albur de despertar un recuerdo que es vagamente incómodo, el de una ya descolorida zarzuela, con sus teorías de evidentes mucamas que hacían de piratas coreográficas en mares de notable cartón. Sin embargo, ha habido corsarias, mujeres hábiles en la maniobra marinera, en el gobierno de tripulaciones bestiales y en la persecución y saqueos de naves de alto bordo. Una de ellas fue Mary Read, que declaró una vez que la profesión de pirata no era para cualquiera y que para ejercerla con dignidad era preciso ser un hombre de coraje como ella. Otra pirata de esos mares fue Anna Bonney, que era una irlandesa resplandeciente, de senos altos y de pelo fogoso, que más de una vez arriesgó su cuerpo en el abordaje de naves. Finalmente, Borges nos cuenta que otra más venturosa y longeva fue una pirata que operó en las aguas de Asia, desde el Mar Amarillo hasta los ríos de la frontera del Annam. Hablo de la aguerrida viuda de Chin. En esta nota de Ventana Histórica, una mirada a la pirata que, dice Borges, dedicó su lenta vejez al contrabando de opio. Dejó de ser la viuda, asumió un nombre cuya traducción española es brillo de la verdadera instrucción. Qing Xi, la asombrosa y temible pirata china del siglo XIX, desafió las olas con una audacia inigualable. Su carrera pirata fue un huracán de caos marítimo. Después de enviudar del infame Chen Yi, esta intrépida mujer tomó las riendas de la flota pirata y la amplió como nunca antes.
Tenía más de 1.500 barcos y más de 80.000 piratas bajo su mando. Su código de leyes era tan feroz como su legado, cualquier violación se castigaba con la muerte. Desafiando a imperios y superando a la marina china, Qingxi se convirtió en una leyenda viva del océano. Su astucia y ferocidad la catapultaron como una de las piratas más legendarias de todos los tiempos. El imperio marítimo de Qingxi dejó una marca imborrable en la historia de los mares. La piratería no es propiamente una ficción, ni pertenece al pasado. Que se lo digan a los barcos que fueron atacados por piratas durante los últimos 3 años, especialmente en el Golfo de Guinea, donde se concentró un 95% de los incidentes a nivel mundial, y los recientes incidentes en el Mar Rojo, a propósito del conflicto palestino-israelí. A continuación, una explicación sobre la piratería en el siglo XXI. Tan antigua como la navegación, la piratería ha estado siempre presente. Aquellos piratas que todos hemos leído en novelas o visto en películas, continúan estando hoy más presentes que nunca. De hecho, la piratería supone un gran esfuerzo al que tienen que hacer frente un número importante de países, ya que afecta de forma directa al transporte marítimo, que representa alrededor del 90% del comercio mundial. Vamos a repasar las cifras más recientes de la piratería. En 2019 hubo 162 barcos afectados por piratería. En 2020 la cifra aumentó a 195. Se produjo un incremento de los ataques de piratas. La mayoría de los casos reportados fueron a bordos que terminaron en secuestros, generalmente con rehenes de por medio. El punto más alto en cuanto a piratería se produjo en 2010, con un total de 445 casos denunciados. En cuanto a las regiones con más probabilidad de sufrir un ataque a día de hoy son Indonesia, Malasia y Nigeria, puesto que en estos lugares los piratas se ven atraídos por la abundancia de comercio y recursos. También pasos estratégicos para el comercio, como el estrecho de Bab el Mandeb, el Golfo de Adén, las costas de Somalia o el estrecho de Malaca se han convertido en objetivos notorios de la delincuencia marítima. Aunque también países como Venezuela coparon los medios de comunicación en 2017 al sufrir un aumento en la cantidad de incidentes en alta mar. Esto es llamativo porque en América los ataques se redujeron y controlaron de forma significativa a finales de los 90. Los objetivos eran zonas cercanas a Brasil, Colombia, Perú o Venezuela. Para comprender por qué hay piratería en ciertas zonas, hay que observar dónde se producen los ataques. Por lo general, son en zonas adyacentes a países en vías de desarrollo, donde la estructura estatal no goza de mecanismos de seguridad que garanticen protección al comercio en la zona. En estos países tan castigados por la violencia y la pobreza, las organizaciones criminales, siempre tan oportunistas en estas zonas, derivan en piratería. También, estos ataques son difíciles de perseguir y procesar por parte de las autoridades. Precisamente, una de las autoridades más importantes que tiene como objetivo velar por la seguridad de los viajes por mar y del transporte marítimo es la Organización Marítima Internacional, que forma parte de la ONU y fue creada en 1948. Esta organización internacional lleva poniendo el foco en la piratería desde los 80. A finales de los 90 y principios de la década de los 2000, los esfuerzos se centraron en el mar de China Meridional, los estrechos de Malaca y Singapur. Desde 2005, la atención pasó a centrarse en las costas de Somalia, el Golfo de Adén y el Océano Índico en general. Actualmente, África Occidental y Central han acaparado la lucha contra este fenómeno, ya que, por ejemplo, en el Golfo de Guinea se ha producido un aumento del 40% en el número de secuestros en comparación con 2019. Como no podía ser de otra manera, las peores consecuencias de la piratería son las víctimas mortales que deja. Pero también hay efectos económicos importantes, como el aumento de los precios de los seguros de transporte marítimo, los costosos cambios de ruta que algunas empresas se ven forzadas a hacer para disminuir el riesgo, los millonarios pagos derivados del rescate de la tripulación en caso de secuestro y, por supuesto, el propio coste que supone la piratería para la sociedad internacional. Es importante decir que a nivel regional y local, la incidencia de la piratería adquiere una gravedad alarmante para las economías de los estados que la sufren,
Al ser concebidas como zonas inestables y peligrosas, el comercio se ve claramente afectado junto con la inversión extranjera y el turismo. A raíz de esta situación, diferentes iniciativas se han llevado a cabo para controlar la piratería. Por ejemplo, la Misión Atalanta de la Unión Europea, que se encarga de proteger el tráfico marítimo en el Océano Índico Occidental. Además, la Ocean Shield de la OTAN también lucha contra la piratería en esta parte del mundo, así como en el Golfo de Adén. Sendas misiones fueron respaldadas por China, Rusia y la India. Del mismo modo, iniciativas regionales, como el Código Djibouti o como el Grupo de Contacto sobre la Piratería frente a las costas de Somalia, fomentan una acción conjunta en contra de este grave problema. Pirata se usa también para hablar de informática. En este caso se trata del uso indebido de dispositivos como computadores, teléfonos inteligentes, tabletas y redes para causar daños o corrupción en los sistemas, recopilar información sobre los usuarios, robar datos y documentos o interrumpir la actividad relacionada con los datos. De Código en la Web traemos una explicación sobre quiénes son los piratas informáticos, una taxonomía amplia para conocer las intenciones de estos seres. Comencemos definiendo que un hacker es una persona experta en alguna rama de la tecnología, a menudo informática, que se dedica a intervenir o realizar alteraciones técnicas con buenas o malas intenciones sobre un producto o dispositivo. La palabra tuvo origen en 1960 por un grupo de pioneros del Instituto de Tecnología de Massachusetts y proviene de hack, el sonido que hacían técnicos de las empresas telefónicas al golpear los aparatos para que funcionasen. Sin embargo, hacker es una palabra muy general, ya que estos expertos se pueden clasificar en función de las intenciones que tengan. Ahora pasemos a conocer los principales tipos de hackers y los que pretenden serlo. Los Black Hat o ciberdelincuentes son aquellos hackers de sombrero negro que realizan actividades ilícitas para vulnerar y extraer información confidencial, principalmente con un fin monetario. También son creadores de todo tipo de malware. Los White Hats, hackers de sombrero blanco o hackers éticos, se encargan de encontrar vulnerabilidades en un sistema para estudiar y corregir los fallos encontrados. Se dice que algunos de los que se encuentran hoy en día en este grupo pertenecieron en su momento a los Black Hat y ahora utilizan todos sus conocimientos para mejorar los sistemas en materia de seguridad. Entre los sombreros negros y blancos nos encontramos con otro tipo de hackers, los Grey Hat, que se dedican a traspasar los niveles de seguridad de una empresa para, después, ofrecer sus servicios. Es decir, atacan distintos sistemas de una compañía para demostrar su capacidad y luego defenderla. Los crackers caen en el bando de los Black Hat. Estos comúnmente entran en sistemas vulnerables y hacen daño, ya sea robando información, dejando algún virus, malware, troyanos en el sistema y crean puertas traseras para poder entrar nuevamente cuando les plazca. También se les conoce como crackers a los que diseñan programas para romper seguridades de software, ampliar funcionalidades del software o el hardware original, conocidos también como cracks, key generators, entre otros. Esto lo hacen muchas veces mediante ingeniería inversa. Los script kiddies se les conoce a los hackers que utilizan programas escritos de otros para penetrar algún sistema, red de computadora, página web, entre otras cosas, ya que tienen poco conocimiento sobre lo que está pasando internamente en la programación. El phreaker se puede decir que es el hacker de los sistemas telefónicos, telefonía móvil, tecnologías inalámbricas y el voz sobre IP. Un phreaker es una persona que investiga los sistemas telefónicos mediante el uso de tecnología por el placer de manipular un sistema tecnológicamente complejo y en ocasiones también puede obtener algún tipo de beneficio como llamadas gratuitas.
El newbie o el novato es el que se tropieza con una página web sobre hacking y baja todas las utilidades y programas a su PC. Comienza a leer y ejecutar los programas para ver qué hacen, pocas veces logrando penetrar algún sistema vulnerable y después no saber qué hacer. Es un principiante inofensivo en busca de más información sobre hacking. El Hammer no es nada más y nada menos que el que se cree hacker y no tiene los conocimientos necesarios ni la lógica para comprender qué es lo que realmente está sucediendo cuando utiliza algún programa ya hecho para hackear y romper alguna seguridad. Finalmente están los hacktivistas, que son personas que utilizan sus habilidades para penetrar sistemas seguros con fines políticos. Por ejemplo, varios ataques de Anonymous han sido calificados de hacktivismo. En la sección musical, una selección de canciones sobre nuestro tema de hoy. Empezamos con Piratas del Mago de Oz, una canción que emula la melodía épica de los piratas y en la que nos relatan con 2 monedas y una copa de ron, el viento a toda vela, no hay un sitio nada mejor. Mar de Ladrones es un juego multijugador que sabe transmitir a la perfección la esencia de las mejores historias de pirata. El juego propone juntar a un grupo de amigos para salir en busca de aventuras en nuestro propio barco mientras navegamos por un mar repleto de secretos y peligros. De ese juego tenemos un fragmento de su banda sonora. Ron, 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 la botella de ron, quizás la canción de piratas más famosa desde su origen, se debe a Stevenson y su Isla del Tesoro, pues unas pocas líneas en medio de la historia sirvieron para avivar la imaginación y buscar la canción original. Stevenson se abstuvo de aclarar en público cuál era el significado concreto de aquel estribillo o de dónde lo había sacado, mientras sus miles de lectores se preguntaban qué hacían 15 hombres sentados en el cofre de un muerto, qué les había sucedido a los demás, de quienes se habían ocupado la bebida y el diablo. En 1900, John Allison publicó un poema llamado Derek Light, consistente en la expansión libre del estribillo de Stevenson. En el poema, unos piratas imaginarios narraban una sangrienta matanza, aunque era evidente que se trataba de un juego literario y no de una crónica histórica. Aquí la versión original de la canción. And there they lay, all good dead.
ship's list. Yo-ho-ho and a bottle of rum. Dead and be damned and the rest gone whist. Yo-ho-ho and a bottle of rum. The skipper lay with his knob in gore, where the scullion's axe in his cheek had shore, and the scullion he was stabbed 4 times more, and there they lay, and the soggy skies dripped all day long in upstaring eyes at Merck's. Con música del vocalista, compositor y productor Santa Flau, un poema de José de Espronceda escrito en 1840, cuyo tema principal es la libertad y la independencia, exaltando a un personaje al margen de la ley como un pirata que es a la vez perseguido y temido. 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar sino vuela, mi velero bergantín, baja el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín, la luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento, olas de plata y azul, y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa y allá su frente Estambul. Navega, velero, mío sin temor, navega, temor. Que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.